Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy vamos a estar hablando de soluciones enfocadas a escenarios sanitarios, ¿sí? Con Ingenious. Todos tenéis el panel de preguntas habilitado. Si tenéis alguna duda me la podéis hacer. Creo que se me escucha bien, se me ve bien. La idea de este webinar va a ser enfocarle un poco a cómo esta solución se puede ajustar para este tipo de entornos, las diferencias que tenemos con otro tipo de escenarios, desafíos que vamos a tener que resolver. Así que espero que os sirva así y tener un poco más de información si hay que implementar nuestra solución en este tipo de escenarios. Vale, vamos a comenzar con la presentación y con el pequeño temario que vamos a estar viendo durante el día. Vamos a hablar de la introducción de Ingenious, cómo vamos a aplicarlo en el sector sanitario, la tecnología de red, la importancia, ¿sí? En todo lo que sea la atención médica, soluciones inalámbricas que vamos a tener disponibles. Vamos a hablar también un poco sobre regulaciones, como puede ser IPA y como NIS 2. IoT, que es algo que se está utilizando bastante y que a medida que pasa el tiempo eh, se sigue aumentando todo lo que sean soluciones de IoT. Mejoras no solo en la infraestructura de un entorno sanitario, sino también los pacientes. Gestión de las redes, vamos a ver una demo también del cloud y luego vamos a tener las preguntas, ¿vale? Así que esto se resume un poco lo que vamos a estar viendo durante el día. Respecto a lo que es la plataforma de cloud, sí, la plataforma de cloud siempre lo comento en webinars de formación, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Es la primera plataforma que tiene una facilidad enorme para todo lo que sea la gestión, ¿sí? La plataforma es 100% cloud, esto quiere decir que no hace falta instalar ninguna controladora local, lo único que se necesita es acceso a Internet. Cualquier dispositivo, sea access point, switches o gateway, se van a conectar al cloud y se va a gestionar todo desde la nube, ¿sí? La nube es un lugar seguro que sirve únicamente para la gestión de equipamiento, no hay ningún tipo de información que se envíe al cloud, hablo de información privada de la red, sino que únicamente son tramas de control, paquetes de control y de configuración y de monitoreo. Así que respecto a la seguridad vamos a estar cubiertos y respecto a lo que es la infraestructura, es que está diseñado bajo una arquitectura escalable. Esto quiere decir que para el cloud es lo mismo tener 3 access points o tener 1000, ¿sí? Porque obviamente si estuviésemos hablando de una controladora local, no es lo mismo tener 2 access points que 1000. Entonces, en un escenario así, tendríamos que aumentar quizás la capacidad de hardware. Al ser un entorno en cloud y cómo está diseñada su arquitectura, lo que hace se va autoescalando automáticamente en base a necesidades, ¿sí? Entonces, si tienes que gestionar 1000 APs, se va a ir escalando bajo diferentes soluciones de infraestructura, como pueden ser contenedores o máquinas virtuales, dependiendo de las funciones. Y en caso de que se achique, por digamos, de alguna forma la red, se va a ir haciendo una especie de downgrade, ¿sí? Siempre se va ajustando a las necesidades que tengamos. Así que esto es algo importante respecto al cloud. Y otro factor muy importante es que el uso del cloud es gratuito, ¿vale? Nos podemos registrar en el cloud, comprar una AP y automáticamente ya poder gestionarlo. No hay ninguna licencia asociada para utilizar el cloud, ¿vale? Así que eso es un factor diferenciador. Respecto a lo que es la tecnología y la importancia en este tipo de entornos, va a jugar un papel muy importante, ¿sí? Las redes, como bien sabemos, van a permitir la conexión entre diferentes tipos de dispositivos y sistemas de forma segura, ¿sí? La idea va a ser intercambiar información y si estamos hablando en entornos, por ejemplo, sanitarios o médicos, todo lo que sea ese intercambio de información va a ser quizás crítico, ¿sí?
Genius lo que hace es ofrecer este tipo de soluciones y también orientada para este tipo de verticales, porque vamos a poder acceder de forma instantánea quizás a historias médicas, resultados, diagnósticos y todo ese tipo de información que generalmente es información multimedia, es muy pesada, ¿vale? Entonces, Genius lo que hace es tratar de soportar esa cantidad de tráfico, ¿vale? No es lo mismo abrir una web o mirar Netflix que enviar archivos muy pesados por la red, ¿sí? En este tipo de entornos y sobre todo con diferentes sistemas que pueden ser internos, algunos pueden estar sobre Internet, en caso de ser interno lo va a poder soportar sin ningún problema, ¿vale? Todo lo que sea entorno sanitario, como bien sabemos y lamentablemente sí se ha acelerado a través del COVID, y todo lo que sean aplicaciones, tanto de diagnóstico o monitoreo remoto, han sido muy importantes en esa etapa, ¿vale? Entonces, tener una infraestructura de red que soporte todo eso va a ser importante, sobre todo en este tipo de escenarios donde quizás salen nuevas tecnologías o nuevas formas de acceder a datos o a sistemas de monitoreo. Bueno, tener toda la capa de infraestructura de red va a ser importante en estos escenarios. Respecto a lo que es el escalado de la red, también es algo muy a favor que tiene Genius. Ahí hay una pequeña imagen, sí, de toda esa etapa donde se necesitaban desplegar quizás redes de forma muy rápida, ¿sí? No podíamos esperar tiempo para hacer instalaciones complejas. En Genius se adapta a todo este tipo en escenarios de urgencia o en escenarios temporales, ¿vale? Como el despliegue es tan rápido en Genius y se gestiona a través de Internet, solamente faltan algunos minutos para desplegar una red completa en cualquier escenario. Y el monitoreo lo vamos a tener desde cualquier lugar, porque el cloud es un cloud público, podemos acceder no solo desde un ordenador, sino también de dispositivos móviles, incluso podríamos desplegar la red completa desde un móvil, sin estar en el sitio. Y eso es también algo muy importante, porque quizás no sé, tenemos un escenario donde hay que desplegar algo muy rápido, ¿sí? No estamos en el sitio, pero hay alguien en el sitio que pueda conectar equipamiento, nosotros podemos gestionarlo todo de forma remota. Lo único que necesitamos es asociar un equipo alimentario y automáticamente añadirle una red y se va a desplegar. O sea, en cuestión de minutos podemos desplegar una red completa y que esté totalmente operativa. Entonces, en escenarios que requieran estas necesidades, el Genius lo va a cubrir y es una de las marcas y las plataformas que va a desplegarlo de forma más rápida, ¿sí? El cloud cuenta, todo lo que es la línea de cloud cuenta con una gama muy amplia de equipamientos, ¿sí? Tenemos APs desde alta capacidad, APs diseñados para habitaciones, APs diseñados para seguridad. También contamos con switches de alta capacidad y también con rutas de gestión. Genius cubre toda la línea completa de lo que es el soporte de infraestructura. No solo la comunicación inalámbrica, sino también la comunicación a nivel LAN y también a nivel WAN, ¿sí? Que también es importante. Luego hablaremos un poco del router y cómo nos puede servir en estos entornos, pero cubrimos toda la línea, ¿sí? No hay nada que quede en medio que faltaría como para completar un anillo de la red, sino que está cubierto desde la LAN hasta el punto final, sea un equipo de la cableado o sea un equipo inalámbrico, ¿vale? Y junto con lo que son access points, tenemos una gama muy amplia de APs, adaptados también cada uno a diferentes verticales, ¿vale? El entorno sanitario, sí, existen otro tipo de desafíos que son distintos quizás a un entorno corporativo, un entorno al aire libre, quizás no sé, una fábrica, etcétera. Cada vertical o un hotel mismo, ¿sí? Cada vertical tiene sus propios desafíos y problemas a resolver. No es lo mismo una red en un hotel que una red en una empresa, que una red en un entorno sanitario. O sea, cada uno tiene sus pequeños desafíos que un integrador sí debería tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos que nos podríamos encontrar en este tipo de entornos, sí? Primero, alta densidad en algunas zonas. Como comentaba anteriormente, si existe algún sistema donde se envíe información de diagnóstico, información multimedia, quizás alta densidad
en tráfico y alta densidad en equipamiento puede ser uno de los desafíos que tengamos en este tipo de redes, ¿sí? Interferencias, otro desafío importante, y también algo únicamente para, no únicamente, pero sí muy típico en este tipo de verticales, son interferencias desconocidas. Porque tanto, por ejemplo, en un escenario que puede ser muy parecido de laboratorios o en un escenario sanitario, existen diferentes equipos quizás de diagnósticos que trabajen, que trabajen radiofrecuencia y no sepamos bien la frecuencia con la que trabaja. Si tuviésemos un equipo trabajando en la misma frecuencia de operación que una P, podríamos tener una interferencia muy fuerte y quizás hasta el punto de que no funcione la solución inalámbrica. Entonces, este quizás pueda ser uno de los desafíos para este tipo de verticales. nGenius se va a adaptar a todos estos posibles escenarios y siempre va a ofrecer una solución adecuada. Si tuviésemos este escenario, tenemos una solución adecuada, ¿sí? Que luego lo veremos con los APIs. Todo lo que sea el envío de información telemática a través de una red wireless, también, como comentaba, es un desafío que hay que resolver. El uso de las frecuencias es un punto clave, junto con el análisis de dispositivos. Vamos a tener que analizar los dispositivos que vamos a tener en un entorno sanitario, quizás para pacientes como para personal, ¿sí? Recordar que ahora se utilizan mucho tablets para diagnósticos, para análisis, para monitoreo. Bueno, hay que analizar el tipo de dispositivos que tenemos para poder diseñar la red acorde a los tipos de dispositivos que hay, ¿sí? Y todo lo que sea configuración lo vamos a hacer todo a través del cloud de una forma muy simple para la gestión. Aquí hay un pequeño gráfico de lo que es la gestión de la red, ¿vale? Un integrador de sistemas generalmente hace malabarismos siempre que tenemos que gestionar clientes y cuando hablamos de soporte y mantenimiento, ¿sí? El cloud lo que tiene es una gestión jerárquica y nos va a resolver muchos de estos problemas, ¿sí? Imaginar que tuviésemos un hospital, ¿sí? Pero no es solamente un hospital en una ubicación, sino que es el mismo hospital o el mismo centro sanitario, pero en ubicaciones distintas. Uno en Barcelona, otro en Madrid, otro en Málaga. Bueno, es la misma organización, pero con distintas sedes. El cloud nos va a permitir gestionar esto desde una sola cuenta. No es necesario crear una cuenta para un sitio, crear otra para otro. Entonces, hay muchas soluciones que es necesario hacer esto. El cloud se caracteriza por la simplicidad de la gestión. Con una sola cuenta vamos a poder gestionarlo y vamos a poder ir adaptando, ¿sí? Según necesidades. Esto es un esquema donde podríamos tener distintos centros médicos o el mismo centro médico con sucursales, ¿sí? Separadas por ubicaciones físicas o separadas quizás por departamentos. Eso también, como es tan flexible la configuración, lo podemos ir adaptando según la necesidad. Quizás podríamos separar las redes por plantas, podríamos separar las redes por departamentos, podríamos separar las redes por ubicaciones físicas y dentro de cada red aplicar nuestras propias políticas. Quizás en alguna red que existan VLANs, en otra que determinados SSIDs se propaguen, otros no, que en algunos tenga alguna especie de seguridad, en otros no. Bueno, esto es lo que nos da la flexibilidad para la gestión y un administrador lo agradece muchísimo, ¿sí? El ejemplo que vimos anteriormente, a nivel teórico, esto es como se vería del lado del cloud. Todo lo que sea sitios y redes, o organizaciones y redes, lo vamos a ver dentro del cloud de esta forma, ¿sí? Vamos a tener con el icono del edificio que marca que es una organización, un sitio, y luego tendríamos las redes. Y cada sitio, cada vez que creemos sitios u organizaciones, son independientes unos de otros, ¿sí? Si estamos hablando del mismo, por ejemplo, hospital o centro médico, solamente va a existir un sitio. Pueden existir muchas redes, pero solamente va a haber un sitio. En caso de que se gestionen dos, bueno, van a ser dos sitios distintos. Las redes, dependiendo de cómo esté segmentada la red, se puede ramificar, ¿sí? Según lo que comentaba, las necesidades. Y esto se hace utilizando quizás subcarpetas. Como es una vista jerárquica, se pueden crear subcarpetas debajo del sitio y, por ejemplo, decir sede de Barcelona. Y dentro de esa subcarpeta, dos redes distintas. Y dentro de una red, quizás otra subcarpeta con otras redes. Entonces, eso es lo que nos permite el cloud hacer de forma jerárquica, ¿sí?
jerárquica. Todo lo que sea la sección de networks es una sección donde se van a aplicar políticas que van a hacer que los diferentes equipos, sean AP, sean switches o sean gateways, se adapten, ¿sí? O sea, lo que hay que tener en cuenta es que la network es como si fuese una plantilla que va a aplicar políticas que tienen que seguir los distintos dispositivos que estén unidos a esa network. ¿Vale? Ese es el resumen. Otra de las funciones que también tenemos de una forma muy simple es el inventario. En muchas otras soluciones es muy difícil gestionar el inventario. Si tuviésemos que mover equipamiento entre diferentes organizaciones o sitios, realmente es un dolor de cabeza. Con Genius esto es muy simple porque tanto el registro como el movimiento es realmente muy simple. Para registrarlo únicamente necesitamos especificar el número de serie, hacer un clic en registrar y ya estaría registrado en el cloud. Y luego lo que tenemos que hacer es asociarlo a una network para que siga las políticas de red. Listo, son 2 pasos únicamente para el registro. Esto lo vamos a ver dentro de la sección de inventario. ¿Vale? Si tuviésemos luego que mover una AP a una red distinta o incluso una organización distinta, es muy simple también. Lo que hay que hacer es quitarlo de la network y seleccionar el icono que dice asignar a network o poder mover la organización, que es el icono que dice change organization. Y de esa forma lo movemos, ¿sí? Sin hacer nada, sin perder licencias, sin dolores de cabeza. Así que esta es una de las opciones que tenemos para la gestión. ¿Vale? Así que bueno, esto es un pequeño repaso, ¿sí? El cloud se destaca por lo que es la simplicidad en los procesos de gestión y administración. Y vamos a ver en las siguientes pantallas el proceso para crear la primera red Wi-Fi. Esto lo vamos a ver en la parte demo. Lo que quiero mostrar es este proceso de 4 pasos donde en menos de 5 minutos tenemos una red operativa, ¿sí? Esto es únicamente para lo que es el registro y la configuración. Si antes de añadir un equipo alimentario ya tenemos toda la red configurada, estamos hablando de menos. Estamos hablando de quizás 2 minutos para que se despliegue una red completa, ¿sí? ¿Cuál va a ser el primer paso? Registrarnos en el cloud. Recordar que el registro es gratuito, ¿sí? La web es cloud.ingenious.ai. Desde aquí nos podemos registrar con una cuenta de Google, con una cuenta de partners y también con una cuenta corporativa. No lleva ningún coste asociado al registro, es gratuito y ya vamos a tener la cuenta de cloud operativa. El segundo paso va a ser crear la organización, donde se van a registrar posteriormente el equipamiento, sean APs, sean switches, sean gateways. Al crear la organización también podemos crear las redes donde se van a aplicar las políticas. O sea, en este paso deberíamos crear la organización y deberíamos crear la red. ¿Vale? Así que con esto ya tendríamos la cuenta de cloud operativa y ya tenemos una organización y una red. El tercer paso va a ser registrar nuestros equipos. Y esto lo podemos hacer de 2 formas. La primera es ingresando el número de serie, ¿sí? Desde un navegador. Y la segunda opción es si contamos con la aplicación, ¿sí? Cloud2Go, todos los equipos tienen un código QR detrás, ¿sí? Entonces, si nos logueamos con la misma cuenta que nos hemos dado de alta en el cloud por un navegador, podemos utilizar la aplicación para escanear el código QR y automáticamente se va a registrar a nuestra cuenta de cloud. Así que no es necesario hacer ambos pasos, sino que lo podemos seleccionar. Podemos hacerlo a través del código QR o a través del navegador, lo que sea más simple, ¿sí? Y de esta forma ya el equipo queda registrado en la cuenta. Y el último paso va a ser asignar los dispositivos a la red, los dispositivos registrados. Esto lo vamos a chequear en el inventario. En el inventario vamos a poder seleccionar a qué red va a pertenecer un dispositivo. Y de esta forma lo asociamos y ya tendríamos toda la red operativa. Cuando un equipo se asocia a una network, lo que va a hacer es automáticamente aplicar las políticas que tenga esa network. Si esa network, por ejemplo, estamos hablando de un access point, tiene creado 3 SSID con VLANs, con diferentes modos de autenticación, en el momento que ese AP se une a esa red, se va a aplicar toda esa configuración, ¿sí? No hay que hacer nada.
Y algo que tiene muy positivo este tipo de despliegues es que no es necesario tener los equipos en la mano para hacerlo. Yo podría crear una cuenta de cloud, configurar todas las políticas y no tener los equipos. Y cuando lleguen los equipos, lo único que tengo que hacer es registrar los números de serie y asociarlo a la red. Y ya estaría. Entonces, podríamos adelantar incluso trabajo, porque dejar toda una red preparada con las políticas que sean necesarias y luego esperar que tengamos los equipos disponibles. Cuando estén los equipos disponibles, lo único que hay que hacer es conectarlos, que tengan conexión a internet y no mucho más, ¿sí? Se va a poder aplicar todas las configuraciones. Entonces, esto es algo también bastante positivo respecto a despliegues rápidos de la red. ¿Vale? Al finalizar los 4 pasos anteriores, ya vamos a poder comenzar a gestionar los equipos. Aquí tenemos un ejemplo donde hay una red donde tenemos un switch, donde tenemos un gateway, donde tenemos 2 access points. Esto es parte del dashboard que luego lo mostraré en la demo, en el cloud, que vamos a poder ver todos los equipos que podemos gestionar y que están operativos, ¿sí? Como comentaba, si ya existía una configuración de red, se van a aplicar los cambios. Esto nos permite ahorrar tiempo, ya que no necesitamos los equipos para comenzar a configurarlos y la tenemos funcionando en menos de 3 minutos, ¿sí? Porque al adelantar ese tipo de trabajo ya no tenemos que hacer mucho. Lo único que falta es conectar los equipos, asociarlos al inventario y asignarlos una red. Luego se va a encargar el cloud de configurarlos. Cuando estén configurados con las políticas que hemos aplicado, lo único que resta del lado de la administración es gestionarlos. Es quizás ver, no sé, métricas, monitorearlo, hacer cambios, pero ya no tenemos que hacer nada más. Es posible también que varios hospitales o centros médicos necesiten establecer conexiones remotas. Esto también es algo muy típico, ¿sí? El SD-WAN es una solución flexible, escalable para este tipo de conexiones. Y aquí estamos hablando del router. El router se conoce como SD-WAN, también se puede ver con las siglas de ESG, y es un router con la capacidad de gestión cloud, ¿sí? Como podemos asociar un switch, un access point, bueno, también podemos gestionar un router, ¿sí? El router, ahí tenemos una pequeña imagen de algunas de las capacidades que tiene. En este caso es el modelo 510. Hay varios modelos con más capacidades, con interfaces de fibra, pero todos tienen la misma capacidad a nivel software. Lo que cambia entre los distintos modelos es la capacidad de hardware, ¿vale? Dependiendo de, no sé, quizás tráfico, reglas de firewall, VPNs, lo que sea necesario, quizás necesitemos un equipo más potente. Bueno, si es el caso, podemos seleccionar un equipo más potente a nivel hardware, pero todo lo que es configuraciones de software es exactamente la misma. ¿Vale? Algunas características del 510: tenemos interfase de 2.5 GB en todas las interfaces, tiene el soporte de un puerto con PoE, ¿sí? Podríamos alimentar quizás una P en un puerto, ¿sí? Con un estándar PoE. Tiene failover, ¿sí? Sobre 2 interfaces Ethernet en este caso, y también un tercer failover con líneas móviles a través del USB, ¿sí? Los operadores ya venden soluciones móviles, ¿sí? Para conectar por USB y que tengamos, no sé, una conexión de 4G, 5G. Vale, aquí tendríamos no solo un failover de 2 interfaces Ethernet, sino un tercer failover por líneas móviles, ¿sí? Tiene soporte de modo enrutado y el modo pass-through. El modo enrutado es un router con todas las prestaciones de un router, y el modo pass-through es si no quisiésemos modificar nuestra infraestructura porque ya contamos con quizás un firewall que gestione la red, vale, lo configuramos en modo pass-through y actuaría como si fuese un switch, pero podríamos utilizar funciones de VPN. Entonces, también es otra de las capacidades que tiene. Soporte por forwarding, soporte NAT. Tenemos lo importante quizás en este escenario, es el soporte del site-to-site y el client VPN, ¿sí? Y aquí volvemos un poco a lo que comentaba al principio. ¿Qué sucede si tuviésemos varios centros? ¿Sí? Uno en Barcelona, otro en Madrid, otro en Málaga. Bueno, y quisiésemos conectar esos centros. Bueno, ahí lo podemos hacer con el router, con el SD-WAN. El router SD-WAN tiene una característica especial que se llama auto VPN, ¿sí? Como todos los equipos están gestionados en el cloud se encarga de gestionar todas las conexiones VPN. Entonces, es tan simple como activar una función y el cloud va a detectar que 2 routers quieren establecer una conexión
y no hay que configurar nada, ¿sí? El cloud sabe que se quiere establecer una conexión y el cloud automáticamente negocia el cifrado, todo lo que tenga que ver con la autenticación entre los routers, las IPs públicas, y lo que hace es establecer la conexión. Y todo el monitoreo lo va a hacer el cloud. Así que es la parte de inteligencia que nos ofrece el cloud para este tipo de conexiones. Entonces, repasando, podríamos tener un SD-WAN en cada centro y conectado con una VPN de site to site sin hacer mucho. Simplemente se va a establecer la VPN entre los sitios y vamos a poder comunicarnos entre los diferentes sitios a través de la VPN, ¿sí? Como si estuviésemos en el sitio remoto, ¿sí? Así que esto es una de las funciones importantes para la conexión o la conectividad a través de la WAN. La otra opción es el cliente VPN. Quizás, además de establecer la VPN entre los diferentes sitios, otra de las funciones es que quizás determinado personal pueda acceder, ¿sí?, a los recursos de un centro médico. Y eso lo puede hacer con un cliente de VPN. Tiene soporte de IPsec para todo lo que sea clientes de VPN y otra opción que se conoce como SecuPoint. SecuPoint es también una opción de seguridad, de VPN segura, perdón, a través de HTTPS, con certificados, y la diferencia es que va con una aplicación. ¿Sí? Es necesario descargar una aplicación, que es la aplicación de SecuPoint, y lo que nos da es la flexibilidad y la facilidad de configurar una VPN. Porque el personal de IT ahora no tiene que estar lidiando entre que un dispositivo móvil es Android y otro es iOS, alguno se conecta, hay que configurar parámetros. No, la aplicación directamente lo único que solicita es la dirección IP o el host, el usuario y la contraseña, nada más. Y con eso ya la aplicación se conecta a través de un túnel seguro, hacemos ahorros en costes de gestión, de administración y, y no mucho más. Y para el usuario también es muy flexible. Y la aplicación no solo está disponible para móviles, sino que está disponible para todos los sistemas operativos, sea un sistema operativo Windows, sea una Mac, sea un Android y sea un iOS. Algo a tener en cuenta también sobre esta vertical, hay una ley que se conoce como IPA, ¿sí?, que viene de más que nada de Estados Unidos y es la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico, que es lo que viene traducido del inglés, ¿sí? Y lo que hace es establecer normas muy estrictas sobre privacidad y seguridad para proteger la información médica de los pacientes. Y esto es una regulación eh, que, como comentaba, está aprobada por el gobierno de Estados Unidos y que se puede trasladar incluso a diferentes centros, ¿sí? Debido a la sensibilidad de los datos médicos y la necesidad de compartirlos de forma segura entre profesionales y centros sanitarios, el cumplimiento de IPA es fundamental en el sector, ¿sí? Cualquier entidad que recopile, retenga, transmita o acceda a información personal de salud del paciente debe mantener este estándar. Los estándares de cumplimiento de IPA cubren no solo el almacenamiento de datos, sino también la transmisión de datos, el acceso a los datos y el registro de información de los datos, ¿sí? El cumplimiento es esencial para preservar, sobre todo, la confianza de los pacientes, ¿vale? La solución de cloud de Ingenious es totalmente capaz de cumplir con estos estándares de IPA, ¿sí? Garantizar que la red, en este caso inalámbrica, también puede ser cableada, pueda mover los datos donde sea necesario sin poner en peligro lo que sea la seguridad de datos de pacientes. Los puntos de acceso de Ingenious pueden transmitir hasta 8 SSID simultáneamente. Cada SSID tiene su propia seguridad y control de acceso. Y esto incluye la capacidad de utilizar el cloud con un servidor de radios o incluso con otro tipo de autenticación segura, como puede ser Active Directory, un servidor de LDAP, autenticaciones a través de Google. El cloud no solo gestiona, el cloud solamente gestiona el plano de administración, o sea, toda la parte de control y de management de los dispositivos de la red, pero los datos del usuario quedan en el plano de datos, ¿sí?, en el data plane. Esto quiere decir que todo lo que sea información del usuario, incluso sea conexiones, ¿sí?, dónde accedió un dispositivo, las MAC address, datos sensibles, queda todo en el data plane. No se envía nada al cloud. El cloud lo único que hace es gestionar las conexiones, ¿sí? Y la comunicación entre dispositivos, ¿sí?, estamos hablando de una AP, un switch, un router, con el cloud de Ingenious se basa en túneles seguros
E incluso para mejorar aún más la seguridad tenemos la posibilidad de aplicar un doble factor para loguearnos en la cuenta del cloud. Así que respecto a este tipo de regulación, el cloud lo cumple, ¿sí? Todo lo que sea privacidad de datos, todo lo que sea seguridad, lo cumple sin ningún problema. Así que eso para tenerlo en cuenta. Y hay otro tipo de normativa que es la normativa que se llama NIS2, que es Network Information Security Directive, que lo que hace es abordar la seguridad. Bueno, una de las apartados habla de abordar la seguridad en la cadena de suministros del equipo, ¿sí? Esta normativa habla sobre todo en seguridad y ciberataques, ¿sí? Pero esto no es únicamente que cubre todo lo que sea parte de ataques externos a la red, sino también la cadena de suministros, ¿sí? Esto incluye la evaluación y gestión de riesgos, la implantación e implementación de controles de seguridad y la notificación de incidentes. Algo a destacar es que nuestros equipos se llaman, o lo podemos llamar Made in House, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros producimos el hardware y el software. Y esto quiere decir que no dependemos de terceros países en cuanto al suministro de componentes o tecnología. Por lo tanto, lo que es la cadena de suministros nunca se va a romper, porque no dependemos de alguien tanto en software como en hardware, ¿sí? Así que Enginious también garantiza el cumplimiento de esta normativa. Si tanto IPA como NIS2 se llegasen a aplicar, o lo más probable es que NIS2 creo que se va a aplicar en los próximos meses, en centros sanitarios hay que tener en cuenta el tipo de equipamiento, ¿sí?, que vamos a instalar. Enginious se caracteriza por esto y es algo que es muy positivo, que no dependemos de nadie. Todo el hardware y todo el software lo hacemos en Made in House, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta estas dos normativas, sobre todo para tomar luego decisiones de implantación de equipos. Vale, respecto a IoT, también es algo muy común en este tipo de entornos. Las redes IoT están teniendo un crecimiento muy acelerado estos últimos años, desde dispositivos de consumo hasta monitoreo en cientos de verticales. Sanidad es una, pero bueno, IoT se está utilizando en distintas verticales, sea en fábricas, con escáneres, con pistolas que analizan códigos QR. En miles de verticales cada vez las redes de IoT están creciendo mucho. Ya tenemos incluso en nuestra casa cualquier cosa con IoT, desde eh, una nevera, no sé, una cámara, un dispositivo un sensor de temperatura, de humedad, etcétera. O sea, cada vez tenemos más de este tipo de dispositivos y obviamente en una vertical de sanidad es muy importante este tipo de dispositivos. Así que las redes inalámbricas también tienen que estar preparadas para este tipo de dispositivos y entramos a otro desafío para este tipo de redes. Hay que tener en cuenta no solo la capacidad en densidad de clientes, junto con la capacidad de throughput, sino con la capacidad de tener una red preparada para dispositivos de IoT. Los dispositivos de IoT tienen otras características particulares, sobre todo porque transmiten con baja potencia. Entonces, hay que tener cuidado sobre la ubicación de los APs, las zonas de cobertura. También los dispositivos de IoT, dependiendo de la vertical, pueden ser estáticos o móviles. En el caso quizás de un entorno sanitario, el dispositivo se va a estar moviendo por ese entorno y recordar que emiten con baja potencia. Entonces, también la cobertura va a ser un factor importante. Y bueno, algunos ejemplos: monitoreos médicos inalámbricos, equipos quirúrgicos inteligentes, sistemas de alarma, seguridad. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de dispositivos de IoT, ¿sí?, que a medida que vayan pasando los años vamos a tener cada vez más dispositivos de IoT que se conectan a redes inalámbricas y que necesitan acceder a información para monitoreo. Esto es bastante útil porque quizás un dispositivo se instala en alguna habitación y un personal sanitario puede estar monitoreándolo a través de una tablet. Bueno, hay muchos escenarios en esta vertical diseñados, o sea, que se utilizan y tienen que estar las redes preparadas, ¿sí? Otra de las opciones en este tipo de verticales o características que vamos a encontrar es BLE, que son dispositivos de Bluetooth, ¿sí? Los modelos de Access Point, que es el SW220S, no solo cuenta con seguridad avanzada, analizador de espectro, sino también que cuenta con un receptor de BLE. Y gracias a la integración con APIs es posible traquear distintos elementos
por medios de tags. Esto quiere decir que en un entorno sanitario es muy común, ¿sí? Tener, no sé, algunos elementos que utilicen tags Bluetooth y que nos sirvan para saber dónde están ubicados. Sea, por ejemplo, no sé, un carro, sea incluso personal médico, sea algún elemento que se necesite. Y todos los equipos, ¿sí? Tienen, por ejemplo, los 220S, tienen la posibilidad de traquear todo eso. Si esto lo integramos con alguna aplicación que sea de monitoreo, podríamos también traquear los tipos de dispositivos y saber la ubicación donde están. Así que también es algo muy importante sobre todo para este tipo de entornos, donde podríamos utilizar diferentes equipos de Bluetooth. Aquí hay un ejemplo, luego lo voy a mostrar en la demo, donde con un 220S puedo ver, ¿sí?, los dispositivos de Bluetooth clientes que detecta una AP. Y aquí lo que me va a dar es información de la MAC address, ¿sí? Entonces, a través de APIs podríamos integrarlos de una forma muy simple, ¿vale? Otro punto que no es solo la red del centro en sí, sino que la implementación de una red de alta capacidad trae múltiples beneficios, ¿sí?, sobre todo para mejorar la experiencia del paciente. Al acceder de forma gratuita y sin problema a dispositivos, los pacientes se sienten mucho más cómodos y también entretenidos, dentro de lo malo, durante la estancia. También se puede comunicar fácilmente con familiares. Bueno, la red permite cientos de clientes interactuar con sistemas de información, con conocer quizás horarios de consulta, pedir asistencia. Depende mucho de la tecnología del centro. Y del mismo modo también, bueno, se va a poder comunicar al exterior con una buena calidad, ¿vale? En general, la conectividad inalámbrica lo que nos va a dar la solución de Enginious es una conectividad confiable y alta velocidad, ¿sí? Así que también vamos a poder satisfacer las necesidades de la capacidad, cobertura, gestión y seguridad para este tipo de redes. No solo hay que pensar únicamente en la solución de un centro médico, los dispositivos de IoT, sino también las redes de invitados, ¿sí? Vamos a tener una densidad quizás muy alta de dispositivos conectados de forma simultánea, entonces hay que cubrir no solo la necesidad, en este caso, con esta vertical de pacientes, sino de personal médico y dispositivos, ¿sí?, que se necesitan. Así que gracias a los APs de alta capacidad podemos hacerlo. Hay ciertos factores en el diseño de la red para este tipo de vertical que vamos a abordar, ¿sí? Densidad de clientes, equipos IoT, cobertura, seguridad y capacidad. Estas son algunas de las preguntas que se debería hacer el integrador o quien implemente, ¿sí?, una solución inalámbrica en estas verticales, ¿sí? Siempre que tengamos que hacer una nueva implementación, el secreto y el éxito de un buen diseño es hacer muchas preguntas, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que vamos a tener que hacernos es la cantidad de clientes, qué tipo de dispositivos vamos a tener, los dispositivos qué características tienen, qué estándares trabajan, cantidad de antenas, el SLA que vamos a necesitar a nivel throughput, cuáles son la cobertura que vamos a necesitar. Vamos a tener que hacer análisis, tanto visuales como análisis que se llaman invisibles sobre el espectro. Y también vamos a tener que hacernos preguntas sobre la seguridad, qué tipo de seguridad va a necesitar, va a autenticar a través de Office 365, va a autenticar a través de un directorio activo, va a autenticar por un servidor de Radius, necesita una contraseña WPA2 únicamente, qué capacidad van a necesitar los APs, qué tipos de APs vamos a necesitar utilizar. Entonces, son muchas preguntas que vamos a tener que hacernos y eso lo que nos va a garantizar es que vamos a seleccionar bien el equipamiento y vamos a poder hacer una implementación perfecta, ¿sí?, sin mayores problemas. Como comenté anteriormente, el cloud, o más que nada la línea de cloud, ofrece una gran variedad de equipamiento. Aquí tenemos algunos ejemplos que pueden ser útiles para este tipo de entornos. El primero es el modelo 215, que es un modelo que está orientado quizás para habitaciones. Imaginar un centro médico donde cada habitación tenga una P215. Ya podríamos cubrir, por ejemplo, todas las habitaciones sin mayores problemas de cobertura. Así que también es una solución ideal para la vertical de sanidad, como se utiliza también en hospitality y en hoteles. Bueno, se puede utilizar tranquilamente en este tipo de vertical. Modelos de techo, ¿sí? Modelos de alta densidad. Tenemos equipos de Wi-Fi 6, equipos de Wi-Fi 5 también, y también equipos de Wi-Fi 7 y equipos de seguridad.
Así que estos son los equipos que tenemos en techo, que pueden ser 220, 230, 536, equipos con banda de 6 GB como 6C y como Wi-Fi 7. Y por último, equipos de exterior. También en un centro médico tenemos zonas de exterior. Entonces, si quisiésemos unir tanto la red interna como la externa, desde un mismo sitio lo podemos hacer. Así que aquí podríamos tener 3 ejemplos de equipamiento de alta densidad para este tipo de vertical. Y sin ningún problema a nivel cobertura, a nivel capacidad, a nivel throughput para resolver sistemas de IoT, dispositivos móviles, lo tenemos cubierto en todos los aspectos. ¿Vale? Luego vamos a hablar un poco del 220S, ¿sí? Que va a servir para este entorno. El cloud también, esto va un poco fuera de la línea de cloud, sino que es una nueva línea, ¿sí? Hace poco se publicó una nueva línea que se llama EOC, y es una nueva línea que se va a poder gestionar, ¿sí? A través de Internet, y van a ser equipamientos para enlaces inalámbricos de exterior, pero de alta capacidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de también despliegues rápidos. Si tuviésemos que unir quizás un edificio central sobre sedes remotas, ¿sí? No podríamos hacerlo sin un equipo que no tenga determinado tipo de soporte y sobre todo hablando con TDMA, ¿sí? Porque como bien sabemos, el estándar, ¿sí? Todo lo que sea 802.11 es sensible a lo que se conoce como nodo oculto, hidden node, que quiere decir que determinados dispositivos no se ven entre ellos porque así funciona el mecanismo de estándar de 811. Primero escucha, si no hay nadie transmitiendo, habla, pero cuando tenemos un entorno exterior, lo más probable es que no se empiecen a escuchar los dispositivos y empiecen a suceder o a existir retransmisiones del lado de la API y eso va a afectar la red inalámbrica. Para resolver esto se utiliza TDMA y EOC es una solución para esto. Si vamos a poder, volviendo a un escenario quizás de urgencia, un escenario temporal, que necesitemos una conectividad con un centro principal que tengamos cerca, lo vamos a poder hacer con equipos de EOC, ¿sí? Y vamos a tener un throughput muy alto y con una estabilidad muy alta también, una baja latencia. Así que también es otra de las cosas que se pueden unir para este tipo de escenarios que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Respecto a seguridad, en seguridad tenemos una solución propietaria que se llama AirWard. AirWard está disponible únicamente en los APs de seguridad, como son los modelos 220 o 230S, y lo que nos puede hacer es protegernos de estos tipos de ataques, ¿sí? Que va a ser ataques de Neighbor AP, Rush AP, Evil Twin o RF Shaming y también ataques de autenticación. Neighbor AP en realidad no es un ataque, sino lo que puede hacer es descubrir los APs vecinos, pero todo lo demás sí podría ser eventuales ataques. Rush AP es que alguien, por ejemplo, se instaló un access point con el mismo SSID del hospital, del centro médico. Los AP de seguridad pueden detectar esos ataques. Evil Twin no solo es que se duplicó el mismo SSID, sino que también duplicó la MAC address de un AP válido. Entonces, esto sí es un ataque dirigido y Evil Twin puede detectarlo. Y RF Shaming es cuando tenemos mucha interferencia sobre un canal de operación. Quizás se haya instalado algún tipo de dispositivo para anular un canal de operación, bueno, lo puede llegar a detectar. Y no solo puede detectarlo, sino que para los ataques de Rush AP podría bloquearlos. O sea, si alguien instala una AP con el mismo SSID, el access point no solo va a notificarlo, sino que también puede bloquear a ese AP. Eso es lo que se conoce como WIPS o WIDS. Uno va a notificar y el que es WIPS va a tomar una acción. Y todo de forma automática, ¿sí? El administrador va a estar notificado en todo momento, pero se va a realizar una protección. Así que aquí tenemos un poco la diferencia, ¿sí? WPS, que es Wireless Intrusion Prevention System, y DS es Detection System. ¿Sí? Uno va a detectar y va a notificar, y el otro no solo va a notificar, sino que también va a tomar una acción. En este caso, ¿cuál va a ser la acción? Bloquear al access point intruso, para que nadie se pueda conectar. Así que también es algo interesante. Respecto también a los APs de seguridad, que también lo he comentado, vienen o incluyen un analizador de espectro. Y esto para este tipo de entornos es muy importante, porque aquí sí podríamos detectar si hay un equipo emitiendo sobre la misma frecuencia, poder detectarlo. Hay muchos análisis que hay que realizar cuando desplegamos este tipo, bueno, cualquier tipo de red inalámbrica. Y uno es un análisis de sitio. El análisis de sitio se puede hacer de dos formas.
La primera va a ser un análisis visual. Vamos a tener que recorrer el sitio y saber, por ejemplo, qué obstáculos tenemos, qué paredes, qué techos, qué materiales, etcétera. Ahí vamos a poder saber un poco dónde instalar los APs, qué problemas vamos a poder afrontar o poder sufrir, no sé, dentro del entorno. Eso es un análisis de sitio visual. Pero hay un análisis de sitio que es invisible, no podemos ver si existe interferencia en una zona. Y esto lo podemos hacer de dos formas. Primero con aplicaciones, como puede ser Insider, que es la más conocida, que es una aplicación que se instala en un sistema operativo y lo que hace es escanear los access points o las redes inalámbricas compatibles. Pero esa aplicación únicamente funciona con redes compatibles, o sea, quiere decir que únicamente va a detectar access points. Pero ¿qué sucede en un entorno sanitario? En un entorno sanitario podríamos tener diferentes equipos que funcionen sobre una frecuencia particular, pero que no sean access points. Imaginar también, quitando el entorno sanitario, ¿no? Un teléfono inalámbrico que funcione en la banda de 2.4 o 5.8. Una herramienta como Insider no va a detectar ese ruido, pero sí lo puede detectar un analizador de espectro. Los APs, como 220S y 230S, cuentan con un analizador de espectro integrado y lo integra en el tercer radio que también utiliza para seguridad. Y esto es bastante importante porque podríamos ejecutar un análisis, ¿sí?, de espectro sin afectar la operación del AP. Esto quiere decir que podríamos tener clientes asociados a las bandas y ejecutar un análisis de espectro sin que se desconecte ningún cliente. Esta es la forma que tenemos de analizar quizás ruidos sobre una banda particular, sea en este caso 2, 4 o 5, y que no la estamos tomando en cuenta. No sé si lo sabéis, pero un analizador de espectro es un equipo muy caro. Ya con el coste de la P se estaría pagando únicamente el analizador de espectro. Así que con esto lo tenemos integrado y podemos hacer este tipo de análisis. Otra de las preguntas a cubrir era la capacidad. Bueno, la capacidad tiene cierta relación con la cobertura, ¿sí? Señales débiles son indicadores de bajo SNR y baja capacidad. Es mejor un diseño de celdas inalámbricas pequeñas que extensas. La selección de frecuencia es importante. APs con mayor ganancia siempre va a ser mejor. Y APs con más antenas que un cliente también cuenta genera mejoras. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente, como vemos en esta imagen, perdón, esta imagen podríamos tener un dispositivo, un móvil, que generalmente los móviles tienen dos antenas, ¿sí? Un ordenador podría tener tres antenas y otros móviles o tablets podrían tener una sola antena. Si tuviésemos, por ejemplo, que instalar una P de cuatro antenas, ¿sí?, no solo lo vamos a mejorar a los dispositivos que tengan la capacidad de cuatro antenas, que en realidad no hay, sino que la capacidad máxima van a ser tres antenas, pero los dispositivos de una antena o de dos antenas también vamos a mejorar la capacidad porque lo que va a hacer es mejorar los niveles de señal, utilizar quizás multimimo, utilizar señales redundantes para mejorar y aumentar el SNR. Así que no pensar únicamente, vale, tengo clientes de 2x2, entonces instala un equipo de 2x2. No, quizás instalar un equipo 4x4 va a mejorar mucho el rendimiento inalámbrico, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo sobre determinadas ancho de banda, throughput que pueden soportar y tener en cuenta esto, los anchos de canal. Si estamos hablando en entornos y sobre todo quizás en secciones, podríamos utilizar canales anchos para determinada sección, no en toda la red, quizás en una red de invitados un canal de 20, pero una red, por ejemplo, hablando de un entorno sanitario, donde sabemos que se envían en una sección informes médicos o multimedia. Bueno, podríamos utilizar en esas secciones canales anchos para mejorar la capacidad de tráfico. Así que también otra de las cosas a tener. Vale, vamos a ver ahora una demo del cloud y así no vemos únicamente la parte de teoría, ¿vale? Aquí yo estoy logueado en el cloud, voy a refrescar la web para ver si me deslogueó. ¿Sí? Me voy a volver a loguear. Aquí nos podemos registrar, ¿vale? Con Google, con una cuenta partners o con una cuenta corporativa. Yo ya tengo una cuenta, así que me voy a registrar con mi cuenta. Y lo primero que vamos a acceder es al dashboard, ¿vale? En este caso yo tengo un sitio y la red, ¿vale? Aquí puedo gestionar todos los sitios. Pero en este caso tengo un sitio y la red. ¿Qué tengo en esta red? Tengo un gateway, o sea, tengo un router, tengo un switch y tengo un access point. Todo lo vamos a ver del dashboard.
Podemos hacer un análisis de aplicaciones, podemos ver los dispositivos dentro del dashboard que más consumo tienen, tanto el AP como dispositivos de clientes. Así que también es algo bastante importante a tener en cuenta, porque desde esta sección vamos a ver en general, en líneas generales, cómo está funcionando la red, qué tipo de tráfico tenemos, dónde se va el tráfico, cuál es el AP que tiene más dispositivos conectados, cuál es el AP que tiene más consumo, como para también tomar decisiones. Así que esto es lo que es el dashboard. Al principio he hablado sobre el inventario. Esto lo vamos a ver desde aquí, inventario y licencia. Y aquí podemos ver todos los dispositivos que va a ser el inventario. Y he comentado que para registrar es algo muy simple, ¿sí? Hay que hacer un clic aquí, Register Device, y aquí especificar el número de serie y automáticamente se va a añadir en esta lista. También podríamos, recordar, utilizar el QR para hacer un scan del dispositivo. Este QR es para descargar la aplicación en lo que es el Google Play o el App Store. ¿Vale? Cuando registremos el equipo lo vamos a ver en el inventario. ¿Cuál es el segundo paso? Asignarle una red. Fijaros que aquí tengo un gateway que no está asignado a ninguna red. Entonces, cuando tengamos un dispositivo en el inventario, lo que hay que hacer es hacer un clic aquí y asignarlo a una red. Y aquí me dice a qué red podría asignarlo. Me la deja, no me deja marcarla porque en este caso es un gateway, o sea, un router. Un router solamente permite uno por red. Así que podría asignarlo a la otra red. ¿Vale? En el momento que asigno a la otra red, que va a ser la network, se va a aplicar todas las políticas. ¿Vale? Si hago un clic aquí, yo puedo ver que estoy en la red que dice Wireless ING. Pero aquí me puedo cambiar de red, ¿vale? Y esta red, como comenté, son políticas distintas. Pero fijaros que el inventario es el mismo, porque es el mismo sitio. Entonces, de esta forma yo puedo estar moviendo equipos entre diferentes redes. Si yo voy aquí ahora a Access Point SSID en la red que dice Barcelona Site, solamente tengo un SSID, que es Nginx Wi-Fi. Pero si ahora me muevo a la de Wireless ING, fijaros que tengo tres SSIDs. Entonces, estas son las políticas de las que comentaba al principio. Aquí podemos, ¿sí?, asociar distintos equipos a diferentes redes. Entonces, si estamos hablando en un entorno así, podríamos, ¿sí?, crear la organización, la red, y aplicarlo con diferentes políticas. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, un SSID. Yo aquí podría crear un SSID y, por ejemplo, especificar hospital. Y vamos a hacer un ejemplo de una configuración típica que puede ser. Vamos a utilizar la red wireless. En mi caso no tengo equipos de bandas de 6, así que la puedo desactivar. Y aquí puedo utilizar la autenticación. Y esto va a depender qué tipo de autenticación. Si selecciono Enterprise, por ejemplo, podría utilizar todas las autenticaciones profesionales, como pueden ser Active Directory, Azure Active Directory, que puede ser Office 365, by LDAP o Google LDAP, así que podría utilizarlo. WPA3 o la versión 2, que va con una contraseña. Podríamos dejarlo abierto también, pero vamos a especificar únicamente WPA2. Multilink Operation es para los equipos de Wi-Fi 7, en este caso no lo voy a utilizar. Tenemos soporte de tramas protegidas y fast roaming, ¿sí? En este caso, como estoy utilizando WPA2, fast roaming no es necesario. Sería quizás un beneficio para redes del tipo Enterprise. ¿Vale? Soporte de tramas protegidas para evitar ataques de autenticación. Posibilidad de utilizar un VLAN para los clientes, quizás para redes de invitados está bien. Y otra de las opciones también interesantes que podemos utilizar es el modo NAT. Si estoy creando un SSID que sea, por ejemplo, para pacientes o para usuarios de invitados, sin utilizar una VLAN, podría utilizar el modo NAT. Y el modo NAT lo que hace es crear un servidor de HCP en el mismo AP y entregarle una IP distinta a la red de gestión que tenga la AP. Así que también es otra forma muy simple de separar las redes. ¿Vale? Y también tenemos el todo túnel a través de un túnel GRE en caso de necesitarlo. Dynamic Pooling no vamos a utilizar, lo que básicamente asigna un pool. Bueno, así asigna de forma aleatoria usuarios a diferentes VLANs. Análisis de aplicación lo podríamos activar o no. Y aquí podríamos activar el aislamiento de capa 2 si es para una red de invitados, que quizás para la red de pacientes o la de invitados es recomendable hacerlo. Y utilizar el band steering también, que lo que hace es un balanceo entre los radios de 2 y de 5. Vale. Vamos a dejarlo así.
Ancho de banda también es algo importante hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Por SSID o por cliente? En mi caso lo voy a hacer por cliente. Voy a decir que cada cliente, por ejemplo, en una red de invitados tenga 10 megas. Vale. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla que nos puede ayudar. Podemos utilizar un portal cautivo, ¿sí? A través del hospital, que esto lo podríamos hacer en las redes de invitados. Podríamos aplicarlo aquí también. Podemos modificar, ¿sí? El portal, por ejemplo, bienvenido. Podemos utilizar de que se apague y nos encienda el SSID, en este caso no lo voy a utilizar, y el control de acceso tampoco lo voy a utilizar, ¿vale? Así que lo voy a dejar así como está, hago apply y automáticamente ya se va a crear este SSID que dice hospital. Ahora lo que resta es que se configure en el AP. Como esto está gestionado en el cloud, se va a conectar el cloud a través de un túnel seguro hacia el AP y va a aplicar todas las configuraciones. Así que de esta forma es como gestionamos y creamos un SSID en menos de un minuto, ¿sí? Lo único que resta es que se apliquen los cambios en el AP y esté la red disponible, ¿vale? Si esto ya lo hubiésemos hecho anteriormente y estamos instalando nuevos APs, ya no hay que hacer nada. En el momento que conectamos ahora un nuevo AP y lo asociemos a esta red, que en este caso es wireless ING, va a obtener toda esta información de configuración y se la va a aplicar a la P. Así que no hay que hacer absolutamente nada. Si tuviésemos que hacer cambio en el Access Point, podemos hacer un clic aquí en Details y hacemos los cambios necesarios. Por ejemplo, podríamos sobreescribir el canal, la potencia de transmisión, el data rate mínimo, ancho de banda. Bueno, esto ya va todo en relación al diseño, pero se puede hacer. Tomar una foto para saber dónde está la P, utilizar otro direccionamiento en la P. Así que desde aquí podemos ver todas las opciones de configuración, ¿vale? Y en el caso, como tengo un equipo de 220, que es el 220S, tengo el soporte de Airware disponible. Que hemos hablado de Rush SSID, otros SSID, fijaros que reconoce todos los SSIDs que tengo vecinos, ataques del tipo de Twin, ataques maliciosos y RF Jamie, ¿vale? Esto únicamente está en los APs 220S. Pero lo que quiero mostrar aquí en este caso, el 220S, voy a ir a Details, no a Details, sino a Diagnóstico directamente, y vamos a ver que tenemos el soporte del analizador de espectro. Entonces, para el entorno sanitario, esto va a ser bastante útil. Podría hacer un análisis en 2.4 y en 5. Voy a hacer un clic en activarlo, y lo que va a hacer ahora el AP, nuevamente cuando esté en línea, pues estaban aplicando los cambios, va a ser un análisis de espectro, ¿sí? Y esto, a diferencia de lo que comentaba anteriormente, que era un análisis de más que nada PES compatibles, esto va a ser un análisis de espectro de redes disponibles. No de redes, sino de equipos que estén trabajando sobre la misma operación. Aquí me dice try, porque si voy a la P, details, me dice out of date. ¿Por qué dice out of date? Porque acabo de configurar una SSID y se está sincronizando. Cuando termine de sincronizarse el AP va a decir en línea y a partir de ahí ya puedo operar con el AP, ¿sí? Así que esto hay que esperar unos minutos, tarda menos de 2 minutos en sincronizarse con el cloud y lo vamos a poder ver. Pero bueno, esto quería mostrar también que el AP para todo lo que sean entornos sanitarios, todo lo que es el analizador de espectro, es algo bastante importante que habríamos que tener en cuenta, ¿sí? Así que vamos a esperar algunos minutos mientras se refresca. Vamos a volver mientras tanto a la presentación. Es una demo. Y algo a tener en cuenta, también tenemos la posibilidad de utilizar la aplicación, ¿sí? La aplicación de Cloud2Go es la aplicación móvil donde vamos a poder gestionar todo desde el móvil. Lo mismo que hacemos desde el cloud, lo vamos a poder gestionar desde una aplicación móvil. Crear un SSID, recibir notificaciones, ver cómo está la red, todo lo podemos hacer desde el móvil.